y luego en el canal de YouTube. Entonces, como les decía, bienvenidas, bienvenidas todas. Y si por ahí hay un acompañante hombre, también súper bienvenido. Estamos felices de comenzar a arrancar esta semana con un nuevo taller. Ahí tenemos nuestro mentor de alto nivel, Felipe Hernández. Él es financiero, él es un duro en todo el tema de finanzas personales, también en finanzas corporativas. Vamos a sacarle aquí el jugo en la comunidad con todas nuestras VIP y también en todos nuestros talleres, porque de verdad que Pipe es un duro, ha sacado muchos emprendimientos adelante, los ha escalado y bueno, Pipe sabe que yo soy súper admiradora de su trabajo, de su profesionalismo y me encanta, Pipe, tenerte aquí con nosotras en estos martes de taller para todas, que toda la comunidad te conozca y que puedas participar en muchísimas actividades con nosotros. Entonces, arrancamos. Pipe, bienvenida. Aquí te dejo entonces la sala, toda la audiencia y arranquemos. Listo, listo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Qué bueno poder estar aquí con ustedes. Es para mí una alegría conversar estas cosas y sobre todo cuando estamos también en medio de estos ambientes de emprendimiento, porque soy un apasionado del emprendimiento y qué bueno en medio de esta comunidad que sé que es una comunidad que viene en crecimiento, que se hacen cosas muy, muy chéveres y de mucha riqueza para las mujeres que hacen parte de ella. Así que, bueno, si quieres voy compartiendo pantalla y voy terminando aquí la presentación. Perfecto. Bueno, vamos a estar aquí a través de estos mapas mentales. También me gustan mucho los mapas mentales. Entonces, vamos a estar alrededor de ellos. Como les decía, pues, un apasionado del emprendimiento, con más de 20 años de experiencia, desde emprender, el ser empresario, escalar, como lo decía Paula, algunos negocios que he tenido esa posibilidad de avanzar. He trabajado también con el sector financiero, he participado también como directivo financiero de algunas instituciones. He tenido esta gran posibilidad de ser asesor financiero en varias empresas, de emprendedores en su desarrollo estratégico y también en su desarrollo financiero. He tenido la oportunidad de ser conferencista, tallerista, docente, mentor, y de las que más disfruto es esta parte de ser mentor, porque ahí siento que también está una parte del dar, ¿sí? Y lo disfruto mucho también porque lo hago con mi esposa, que es la psicóloga más espectacular que conozco. Y hemos tenido la posibilidad de mentorear jóvenes, de mentorear matrimonios, esto también alrededor de una cosmovisión cristiana. Y lo disfruto mucho realmente. También dentro del enfoque de lo financiero, hago parte, soy socio de López Cárdenas Gestión Patrimonial, donde hacemos todos estos temas de asesoramiento financiero, todo el tema de renta patrimonial, que es un tema muy interesante y vamos a hablar un poco en esa dirección. El tiempo no es tan largo, el tema es amplio. Nos toca, o me toca, pues, ser muy preciso en lo que voy a dar. Generalmente me gusta hacer un test, pero yo creo que lo podemos dejar para la siguiente vez. Un test donde hablamos del tema de los ingresos, los gastos, la deuda, pero si lo hacemos ahorita podríamos extendernos mucho y si quisiera, la primera parte, desarrollar el tema y dejar unos minutos para las preguntas que ustedes puedan tener. Como lo estuvimos anunciando, pues nuestro enfoque va a ser respecto a la deuda, ahorro e inversión. Y hablando de esas fórmulas, ¿cuáles son esas fórmulas para construir futuro? Pues les voy a mostrar cuál es esa fórmula. La fórmula es esta. IF más DF más GI más GG más IA más GF. Facilísimo. Generalmente en la vida queremos estar mirando cuáles son esas fórmulas, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para esto? ¿Cuál es la fórmula para lo financiero? Pero
más allá de la fórmula, que claro que vamos a hablar ahorita un poco más de ella, yo quiero hablar inicialmente de esas llaves para la vida, ¿sí? Y yo la llamo la R122. ¿Y es pensando en qué? En que cuando hablamos de finanzas siempre es muy, ¿cómo lo podría decir? Como que es muy externo, como que pareciera que no tuviera que ver con lo interno, pero la experiencia me ha mostrado que es mucho más de lo interno, ¿sí? Es mucho más de lo interno y que es de esas áreas en las que debemos prestarle atención, que no solo expresa lo externo de nuestras vidas, el tener, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en esta pregunta, ¿qué es lo más importante para ti en la vida? ¿Sí? Entonces, cuando tú hablas con las personas, cuando ya han madurado a través de su vida, entonces vienen y hablan de esas cosas que tienen que ver con los sentimientos del corazón, el amor, la fe, la caridad, la compasión, la confianza, la alegría, la empatía, una infinidad de sentimientos que realmente son lo que son esenciales. Pero me gusta mucho lo que dice este autor hablando de esto, que es lo más importante para mi vida. Y él es John Hope Bryan. Él es un emprendedor, un filántropo tremendo, ha escrito muchos libros muy chéveres y hay uno que me gusta mucho que tiene que ver con inteligencia financiera. Y parte de lo que él dice en uno de sus capítulos es, lo que más obsesiona a las personas son las cosas. Y por eso viven infelices, por eso viven obsesionados por esas cosas y no están teniendo en cuenta lo esencial. La razón por la cual la mayoría de las personas se sienten miserables, lo dice él tácitamente, es porque buscan amor en todos los lugares equivocados, en las cosas. Y este autor es un hombre que ha mentoreado la Casa Blanca, en la Casa Blanca a 5 de sus presidentes. Es un tipo genialísimo, es un hombre que tiene un concepto de la vida y de las finanzas de manera muy especial. Sin embargo, conozco, hablando o viendo hacia la llave, al R122, un autor que es para mí el autor preferido, ¿sí? Es un autor bestseller, ha escrito más de 70 libros y él habla muchas cosas profundas respecto a la vida y respecto a las finanzas. Y parte de lo que él da en medio de su mensaje es cambien su manera de pensar, porque definitivamente hay algo que cambiar, ¿sí? Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¿Por qué digo esto? Porque el dinero es una expresión externa de una condición interna, ¿sí? Y el dinero habla mucho, el dinero habla. Y realmente, como gasto mi dinero, como uso mi dinero, habla de las prioridades de mi vida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta condición interna, ¿cierto? Y hablamos de cambiar la manera de pensar para que cambie la manera de vivir, y eso es algo que realmente tiene un fruto impresionante. Cuando transformamos nuestra manera de pensar, cuando tenemos un mejor concepto de las cosas, cuando aprendemos a darle el lugar adecuado, sobre todo en estos temas del dinero, entonces realmente está siendo transformada nuestra manera de vivir. ¿Qué cosas cambiar hablando de este cambio de pensamiento? Pues una de ellas es cambiar mi concepto del dinero, ¿sí? Y darle el lugar indicado. El dinero no puede tomar el lugar número 1 en mi vida, en mis pensamientos, en mi corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí sí, como dice la Biblia, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en esa escala de valores, si me preguntaran a mí, bueno, ¿cómo está tu escala de valores? ¿Cómo tienes esa categorizado el dinero? Digo, no, pues para mí lo primero, esencial es Dios, lo segundo la familia, lo tercero, me gusta mucho el dar y el darnos con mi familia, y de ahí va para abajo, y tengo al dinero en un lugar que es esencial, porque definitivamente el dinero es un facilitador, ¿sí? Pero no ocupa el primer lugar. Entonces, ¿qué cambiar? Cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir es tal vez llevar al dinero al lugar, en el lugar en mi vida, en mis prioridades, en el lugar que debe estar. Claro, el dinero es un medio de cambio, y cuando lo uso bien, pues construimos cosas buenas, pero cuando lo usamos mal, podemos hasta acabar con nuestra vida, con nuestras familias, por estar tan enfocados en esto. ¿Qué otra cosa deberíamos cambiar? Entonces, cambiar una mentalidad de gasto
por una mentalidad de inverahorro. Desen cuenta de lo siguiente. Cada vez que usted recibe plata, cada vez que recibimos plata, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Cómo lo gasto? Ah, esto lo va a gastar aquí. Ah, esto lo va a gastar allí. Y creo que esa invitación a cambiar esa mentalidad es una mentalidad de decir, ok, ¿cómo lo puedo ahorrar? ¿Y cómo lo puedo invertir? Porque generalmente en la educación financiera lo que aprendemos es cómo ahorrar, pero aprendemos de ahorro con mentalidad de gasto. Entonces ahorramos esencialmente para gastar, pero nunca hemos sido formados en ahorrar. Claro, hay que gastar, hay que también disfrutar el dinero, pero también hacer que el dinero pueda ser invertido y comenzar a caminar en algo que tiene que ver con la renta patrimonial. Eso es algo que vamos a desarrollar más adelante, pero que es otra de las invitaciones de qué deberíamos cambiar. Cambiar nuestra mentalidad de comprar con deuda por comprar con ahorro. Generalmente nosotros no esperamos las cosas, sino queremos comprarlas ya, así no tengamos el dinero. Por eso están esos maravillosos plásticos que viven rellenitos de deuda y con unas tasas increíbles, ya lo vamos a hablar más adelante. Pero también otra cosa que sería importante evaluar de qué cambiar a una mentalidad, cambiar una mentalidad de hiperconsumo por consumo responsable, por consumo planeado, acompañado de inteligencia emocional. A mí me gusta hablar mucho de inteligencia financiera. ¿Por qué? Porque la inteligencia financiera no es que uno sea más inteligente o más brutico en el tema de las finanzas. Es que así como la inteligencia emocional es algo que se va formando, la inteligencia financiera es algo que se va formando. Y es muy importante tocar todos estos temas, aprender a tener a transformar esa mentalidad de hiperconsumo por un consumo responsable. Y la última, cambiar que cuando más tengo es cuando más gasto. Cuando uno asesora empresas, cuando uno asesora familias, generalmente la mentalidad es cuando más, como tengo esa mentalidad de gasto, entonces cuando más aumento mis ingresos es cuando más gasto. Y voy al revés de cómo funcionan las finanzas. Cuando más gasto es cuando más debería proyectar mi ahorro para el tiempo de las vacas flacas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo aprendo a gestionar mucho mejor ese dinero, y entonces, claro, cuando más gano, pues claro, debo proyectar cómo mejorar mis comodidades, cómo tener nuevas cosas, pero también cómo voy construyendo un patrimonio que el día de mañana el dinero sea trabajando para mí y no yo toda la vida trabajando para el dinero. Creo que ese es un concepto importante en términos de inteligencia financiera. Entonces, por eso aprecio tanto esto que expresa el autor en medio de cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Ok, vamos a cerrar aquí un poquito para que no sea tan grande ese mapa. Entonces, volviendo a la fórmula, ¿qué es esa fórmula? Esa fórmula es IF, que es inteligencia financiera, es igual a DF, que es diagnóstico de mis finanzas, más GI, que es gestión del ingreso, más GG, que es gestión del gasto, más Inverahorro, más gestión financiera. Como les decía al inicio, es un tema amplio, pero hoy nos vamos a concentrar esencialmente en estas dos, ¿sí? Gestión del gasto y gestión del ahorro. Pero quiero nombrar aquí una parte muy esencial del diagnóstico de mis finanzas. ¿Por qué? Porque en el término del diagnóstico de mis finanzas, si yo no sé cómo están mis finanzas, pues no sé qué tendría que hacer. Si yo no planeo, si yo no tengo un presupuesto, va a ser muy difícil poder desarrollar lo que quiero hacer en términos de gasto, ahorro e inversión, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de presupuesto es venir y mirar cómo están mis ingresos, cómo están mis gastos y cuál es esa utilidad o esa pérdida. Ah, que esto es solo para las empresas, no. En nuestras revisiones financieras es muy importante entender esto de manera muy juiciosa. Y una cosa, no solo hacer un plan de presupuesto, sino hacerle un seguimiento mensual, porque nada sirve que cojas y hagas todo un presupuesto para tu emprendimiento o para tus finanzas personales y que lo revises en diciembre ya cuando no puedes hacer nada, sino que realmente la riqueza de un presupuesto es que sea algo
que podamos irle dando un seguimiento. Yo creo que después sí sería chévere, Paula, una específica en este término del diagnóstico financiero, mis finanzas, porque también ayuda a entender qué es lo que tengo, qué es lo que debo, en qué está mi balance, ¿cierto? Pero también, bueno, y mi PIG, cómo se mueve, como lo digo, tanto de manera personal como en los emprendimientos. Y es que en esto del presupuesto hay algo muy importante. El 99.9% de los negocios e inversiones, desde el plan, se pueden medir si es rentable o no. Muchas de las empresas o personas que asesoramos, las llevamos a poder hacer esta parte del plan. Y con el plan, algunas veces decimos, sí, se ve muy bonito todo lo que usted dice, parece ser algo muy lindo, pero tiene estas debilidades que debería mejorarlas, o definitivamente le decimos, no entre a esa inversión, no entre a ese proyecto, porque el plan está dando esto. Entonces, el presupuesto es esa carta de navegación de mis decisiones financieras. Entonces, ¿cómo tomamos nuestras decisiones financieras? ¿Sí? Es un tema muy importante, principalmente con muchas de las personas que habla uno de esto de finanzas, dicen, no, Dios proveerá, y es verdad, Dios es proveedor, ¿sí? Pero Él es el proveedor, pero tú eres administrador, y debes ser un buen administrador de las cosas que te da ese proveedor. Entonces, este Dios proveerá realmente, no es por perder el sentido de que Dios es proveedor, sí, pero no te sueltes de tu responsabilidad como administrador. Debes realmente trabajar en hacer un plan, buscar una asesoría en esa dirección, porque eso de verdad que te minimiza el tema del riesgo. Gestión del ingreso, caramba. Quisiera decirles ahí varias cosas, pero tengo que ir al gasto. En tema de gestión del ingreso, importante la diversificación de los ingresos, que era aquí. Un enfoque en administración de finanzas, en finanzas personales, no en solo reducir el gasto. Es importante administrar el gasto, pero realmente lo muy importante es cómo aumento mis ingresos y cómo tengo un ingreso diversificado, así sea un emprendedor. ¿Listo? ¿Por qué? Por términos de riesgo. Ahora, en términos del gasto y la importancia de gestión del gasto, el tema es cómo gasto. Y a la hora de poder revisar el cómo gasto, es muy importante aprender en ese cambio de pensamiento a darle prioridad a las necesidades versus los deseos. Porque cuando yo atiendo las necesidades, mi presupuesto se ajusta, ¿cierto? Cuando reviso los deseos, es algo que podría plantear. ¿Por qué? Porque generalmente gastamos emocionalmente. Somos muy emocionales para gastar. Y por eso es que usted va a un almacén. Y en los almacenes muchas veces va uno a la sección de hombres y es un pedacito chiquitico, no con muchas cosas bonitas, pero usted va a la sección de mujeres, caramba, y allá es donde usted encuentra de todas las opciones para que puedan comprar, porque las mujeres son mucho más dadas a eso, a esa compra de, está lindo, me gusta, no se revisa tanto el presupuesto. No diciendo que los hombres no, claro que no, pero por eso es que las secciones de las mujeres son secciones tan grandes. Eso está como con mi hijo, ¿no? Va uno a comprarle algo a mi hijo, tiene 11 años. Que no les conté, llevo 19 años de casado. Cumplo ahorita en junio 19 años de casado. Felizmente casado. Y está mi hijo de 11 años y va uno a comprarle algo. Inclusive él es futbolista, ¿no? Entonces le gusta el fútbol por montones, pero va uno a comprar, así sea unos guayos. Hoy día que las mujeres están creciendo tanto en el juego del fútbol, uno encuentra 5 opciones de hombres y encuentra un montón de opciones para niñas. Digo, eso es injusto. Pero ese es un poco como el comportamiento del gasto. Necesidades versus deseos, ok. ¿Qué es importante? Que si tomamos el camino de presupuestar, entonces debería gastar lo que está en mi presupuesto, ¿sí? Y ya esos deseos, ya es algo que planeo más y entonces hago una compra más consciente de esos deseos. Ese es como un tip en términos del gasto.
pero sobre todo el tema de la deuda, ¿sí? Y por eso es importante hablar de inteligencia emocional, y aquí un tip de inteligencia emocional. ¿Puedo vivir sin lo que quiero comprar? Cada vez que estés ahí frente a eso ¿puedo vivir sin lo que quiero comprar? Ok, entonces puedo ahorrar para comprarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder que da el comprar de contado es importantísimo, ¿sí? Porque por un lado muchas veces puedes conseguir rebajas, puedes conseguir mejores opciones y quitas de pagar caro. Mira, si tú compras hoy con tu tarjeta de crédito, que la ves un poquito más abajo, hasta hace un par de semanas, el interés de la tarjeta de crédito estaba al 45%. Entonces, imagínate, si tú pagas esa compra a un año, estás pagando el 45% por el valor de lo que compraste, 45% más. Y en estos tiempos en donde las tasas están tan terribles, en donde todo está tan caro, pues eso es algo que debe ser muy importante. Respecto al crédito, ¿cuándo endeudarme? Qué tremenda pregunta, ¿no? ¿Cuándo endeudarme? La deuda es buena, es mala. Hay muchos autores que hablan de la deuda como el demonio mismo. Yo creo que es algo de cuidado, pero creo que hay opciones que bien planeaditas uno puede endeudarse. Por ejemplo, cuando tengo un activo, perdón, cuando tengo un activo como respaldo, ¿sí? Por ejemplo, cuando voy a comprar mi casa, cuando voy a comprar mi negocio. Ay, el internet me está molestando. Cuando voy a comprar mi casa, cuando voy a comprar mi vehículo. Alguien me pregunta, bueno, ¿y debería endeudarme para estudiar? Digo, claro, porque el estudio en últimas es un activo y es de los activos más rentables, los que más generan rentabilidad, el estudio. Entonces sí es muy importante hacerlo. Ahora, ¿qué es un activo? Sí, es un activo a futuro, ¿cierto? Pero en términos de cuando compras tu casa, ¿por qué o tu vehículo, por qué es importante tener una deuda con un activo? Porque en el día que no puedas pagarlo, entonces tienes el activo como respaldo para poder ir y cerrar ese crédito. Cuando tú tienes deudas que no tienen un activo por detrás, entonces llegas a una crisis financiera, ¿cierto? Porque la economía es cíclica, nuestras finanzas son cíclicas, hay veces está más arriba, a veces está abajo, a veces está en el piso, a veces está en el techo, y por eso es muy importante entenderlos. Entonces, cuando está uno en medio de esas crisis financieras, pues, ok, lo primero que haces es cerrar las deudas. Entonces, si tengo un carro, pues lo puedes vender, pagar tu deuda, e inclusive te queda algo de ese activo. Pero cuando no hay un activo por detrás, entonces quedas pagando y pagando y pagando. Entonces, siempre a la hora que va uno y organiza ya su diagnóstico financiero y va y organiza cuáles son sus deudas, de lo primero que uno va revisando es, bueno, cuáles están respaldadas por un activo. Las que no son las que hay más rápido que pagar, y bueno, en todo eso hace uno planes de pagos y estrategias para poder mejorar nuestros estados financieros, tanto personales como empresariales. ¿Listo? Ahora, endeudarme para un negocio. Yo digo, sí, puedes endeudarte para un negocio, pero que sea un negocio que ha tenido ese plan, esa revisión en donde disminuyes la incertidumbre, ¿sí? Y entonces puedes tener una cuota que esté estimada dentro de la planeación, ¿cierto? Y que no vaya a dañar tu flujo de caja, porque si no, después quedas con una deuda pagándola a más largo plazo. ¿Qué sucede en esto de los negocios? Hay una estadística tremenda en el tema del emprendimiento. En el tema del emprendimiento, la Cámara de Comercio nos muestra que de cada 100 empresas creadas, 90 cierran el primer año. Es decir, el 90% de los emprendimientos en Colombia, y es un número muy similar en el mundo, cierran en el primer año. ¿Sí? Ese 10% restante, el 5% cierra en los 5 años siguientes. Y subsisten en el ciclo de vida de las empresas ese 5% final. ¿Cuáles son las principales causas por las que un negocio se quiebra? Esencialmente
por no hacer una planeación financiera. Por eso les decía, el 99% de las veces uno logra ver si un negocio puede ser bueno o no desde un plan. Porque muchas veces en la emoción de no, esa idea está buenísima, no, eso va a ser un hit, resulto asociándome con quien no debo asociarme, resulto invirtiendo en algo que no le he hecho un estudio. Y entonces, por eso los planes de negocio son tan importantes en medio del tema, porque mira, el 90% cierra. Entonces, tú vienes, tomas un crédito de un negocio que ni siquiera evaluaste. Y el resultado de un negocio, esencialmente vas a comenzar a darte cuenta que el primer año es mucha siembra. Sembrar, 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 sembrar. Y tú comienzas a ver algunos frutos sobre el segundo año. Si estuviste acompañado de una estrategia de marketing que sea, sin que sea pues la súper, pero sí que pues para eso Mompreneurs nos capacita un montón en eso. Pero siempre hay que proyectarse que el primer año es el año de siembra, 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 siembra. Y sobre el segundo año vas a recoger. Si no lo planeaste bien y fuiste de ese 90% que cerró el primer año, vas a quedar pagando los siguientes 36 meses, 60 meses, es decir, 3 años, 5 años, una cuota por un negocio que no te está dando, que desperdiciaste un año de tu vida y que vas a resultar pagando 4 años más sin que ese negocio te genere un peso. Esas son las estadísticas y son muy importantes revisarlas. En términos de la deuda, ¿qué otro tipo podemos tener del crédito? Ojo con las tasas variables. Ojo con las tasas variables. Ahorita me he dado cuenta que en varias de las asesorías que las personas no están muy pendientes de las tasas variables. ¿Qué sucedió en pandemia? Por ejemplo, en pandemia muchas personas compraron a tasas bajas porque en medio de la pandemia, como no había tanta compra, porque la gente estaba encerrada en sus casas, entonces las tasas se bajaron para incentivar la compra. Entonces se endeudaron en créditos de vehículos, en créditos de vivienda, en créditos para 1000 cosas, con unas tasas, porque las tasas estaban muy bajas, pero las tasas no eran fijas, eran variables. Y ahorita que se acercaron a pedir la asesoría, tienen tasas del 25, del 22%, porque la tasa cambió, porque ahorita las tasas están altísimas. Entonces, mucho ojo con las tasas variables. Ahí la recomendación es esperar ya un poco que baje, venderla, vender esa cartera, cerrarla a una tasa mejor y, ojo con esto, no quedarse siempre con la misma tasa. Cuando te endeudes, siempre debes tener presente esto. Cada 6 meses, échale ojo al comportamiento de las tasas. Porque si la tasa ha bajado, teniendo una tasa fija, ha bajado, pues puedes ir a vender tu cartera. Eso hoy es súper común y súper fácil. Y cada vez que ustedes se dan cuenta que con la digitalización de las cosas cada vez tenemos más bancos, más entidades que están ofreciendo créditos, entonces traen tasas más amables que te ayudan a reducir. Les cuento un ejemplo rápido. El crédito de mi casa. Lo compré antes de pandemia con una tasa del 11.2%. Como en la pandemia, mejor dicho, fue la locura de las tasas bajas, entonces logré cerrar una tasa en pandemia, estando pendiente de esto, de las tasas, al 8.2%. Y me gané en esa compra 120 millones de pesos. Porque uno dice, ay, solo 3 punticos, estaba al 11.2, cerré al 8.2, 120 millones de pesos que no vas a tener que pagarle al banco. Entonces, así sucede, así sean créditos pequeños o medianos, cuando hace uno esas ventas de cartera, que solo me lo bajan 2 punticos, bájese los 2 punticos. Si usted le pide al asesor esa proyección, usted se va a dar cuenta que se baja un par de milloncitos de ese crédito. Si resulta que ahorita, post pandemia, entró a un crédito grandote, pues ojo con estos tips importantísimos para que ahorita, después del segundo semestre, que van a comenzar a bajar las tasas y que el próximo año van a bajar con más fuerza, entonces ahí vamos a tener oportunidades de poder vender esos créditos que tenemos a tasas altas. ¿Listo? Es un tema amplio, ¿no? Ok. Tarjeta de crédito, hablando de la deuda. Entonces, ojo con la tasa de usura, ya lo decía más arriba. ¿Cuál sería el mejor uso de las tarjetas de crédito? Pues una tarjeta de crédito que tenga millas. Y perdón que hable nuevamente de ejemplos personales, pero
el año pasado pudimos viajar, ¿cierto? Con millas, porque a través de esta tarjeta de crédito que tiene millas, que pagamos a una sola cuota, pero en eso hay que ser muy juiciosos de pagar realmente a una sola cuota. En eso hacemos mercado, hacemos todas las compras, buscamos hacerlos con esta tarjeta de millas y organizadamente de nuestro presupuesto pagamos juiciosamente, porque si no, pues no sirve este ejemplo. Y al final del año resultamos con millas pagando los pasajes para poder viajar y comprando la maleta que nos faltaba para poder empacar todo lo que vamos a llevar. Entonces, eso es muy importante en medio del manejo de tarjeta de crédito y comprar, si no puedes una cuota, al menor tiempo posible, porque acuérdate de la tasa de usura. ¿Listo? Respecto al ahorro. Entonces, a mí me gusta mucho el concepto del inverahorro. Por eso decíamos, cambiar mi mentalidad de gasto por una mentalidad de inverahorro, ¿sí? Y cambiar esa mentalidad bueno, ¿y cómo puedo invertirlo? Entonces, muchas veces lo que pasa es que uno tiene temor a las inversiones, uno tiene, pues porque obviamente también en medio de esto hay mucha gente ofreciendo cosas inadecuadas, robando a la gente con el tema de las criptomonedas y demás, inventándose un poco de cosas. Pero ahorita les voy a dar unos tips para que ustedes puedan validar eso en términos de la inversión y entender un poco más el ahorro. Si no, pueden hablar con LIC, gestores patrimoniales, para cualquier asesoría. Pero en términos de ahorro, muchas veces las personas nos preguntan, bueno, ¿y cómo ahorramos? Y entonces, a veces tenemos unas cosas súper sofisticadas para querer ahorrar, pero a mí me gusta siempre comenzar por lo básico. Tenga una alcancía al lado de su cama. tengo una alcancía ahí a la mano, porque es súper importante tener esa alcancía y que la estrategia sea a un año. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros tenemos un fin de semana programado y vamos a ir a gastar en un almuerzo, resulta que no gastaste lo del almuerzo. Entonces, uno en la mentalidad de gasto que hace, lo proyecta para gastarlo el siguiente fin de semana. ¿Cuál sería la recomendación? Tengo la alcancía ahí a la mano, de una vez saque esa plática, métala a la alcancía. Y la alcancía que sea de un año. Todo lo que tengan monedas, métalo a la alcancía. Todo lo que vea de excedentes, vaya metiéndolo a la alcancía. Es la estrategia más efectiva, pero si la usas a un año. ¿Por qué? Porque si la dejas más de un año, ese dinero ahí quieto, por efecto de la inflación, se va a disminuir. Entonces la gente dice, ¡ay, la alcancía! ¡Qué harto! No, es de las estrategias más efectivas que hay para ahorrar en términos de finanzas personales. Mucho cuidado con dejar la plata quieta en las cuentas de ahorros. Nosotros asesoramos empresas en las que tienen millones quietos en una cuenta de ahorros. Ojo, la plata en las cuentas de ahorros pierden valor. ¿Por qué? Porque si vemos un año como el que acaba de pasar en el 2022, donde la inflación acumulada fue del 13.25%, y tú tenías la plata desde enero allá quietica en tu cuenta de ahorros, quiere decir que al final del año vas a comprar el 13% menos con esa plata que tienes allá quieta. Entonces, mucho cuidado con la plata en las cuentas de ahorros. Hay una serie de portafolios muy buenos, fiducias y demás, para no dejar la plata en una cuenta de ahorros. Otra estrategia de cómo ahorrar: gastar el 75% y ahorrar el 25%. Esto es algo que inclusive le he aprendido, le he enseñado a hacer a mi hijo. Mi hijo siempre que tenía una platica le daban los tíos alguna plata en Navidad, de cumpleaños y demás, él de una vez proyectado, ¿cómo me va a gastar el 100%? Y lo he venido llevando a esta estrategia de aprender a gastar el 75% y ahorrar el 25%. Si él tiene algo planeado, entonces, así reciba el 100% y lo que iba a comprar es el valor de lo que recibió, lo que busco enseñarle a él, no obligarlo, él ya hoy lo tiene por cultura. Y es tomar el 75%, ahorrar ese 25%, y también a pesar de sus 11 años le he venido enseñando en qué opciones invertir. Hoy tiene pues diferentes inversiones, acompañado claramente, pero es una estrategia muy buena. Pero es que lo que quiero comprar cuesta el 100% de lo que recibí. Ok, no importa, guardo el 25%
y ahorre ese 25 que le falta y entonces ya compre cuando tenga el 100%. Esa es una estrategia muy, muy buena para ahorrar. ¿Listo? Bueno, ya habíamos hablado del diagnóstico de las finanzas, la importancia del presupuesto, la gestión del ingreso, la gestión del gasto. Ok. Y me quedan pocos minutos. Voy a pasar aquí rápido a la inversión. Uy, no. Tengo dos cosas para decirles. No me puedo ir sin decírselas. O no quisiera irme sin decírselas. Esto tiene que ver con el interés compuesto. Les voy a hacer un ejercicio aquí rápido. ¿Qué pasa si ahorras 50,000 pesos mensuales? Porque muchas veces decimos, no, es que tengo que ahorrar, son grandes valores. Te voy a hacer un ejemplo de 50,000 pesos y tú lo multiplicas después a lo que quieras ahorrar. A una tasa básica del 10% en un producto de renta fija. Ponle cuidado. ¿Qué pasa? Si tú ahorras 50,000 pesos mensuales durante un año, al final del año vas a tener 600,000 pesos. Si lo inviertes en un producto básico, ¿cierto? Digo yo un CDT, que son los párvulos de las inversiones, pero está bien, ¿cierto? Vas a tener al final de ese año 60,000 pesos de interés. Y dirías, es muy poquito. Pero la realidad de esto, queridas Mompinius, es que el dinero no se hace de la noche a la mañana. El dinero es algo que se va construyendo, los patrimonios es algo que se van construyendo. Cada decisión financiera que tomas, más o menos vas a ver unos resultados correctos entre 3 y 5 años, y así se van construyendo los patrimonios. Entonces, continúo. ¿Qué pasa? Al final de ese año vas a tener 660,000 pesos. Listo. Tú sigues para el segundo año ahorrando tus 50,000 pesos. Entonces, ya tienes estos 660,000 que te rentaron el primer año, y entonces vas a invertir 1,260,000 pesos. Eso que te va a dar de intereses, te va a dar de intereses 126,000 pesos, y entonces al final vas a tener 1,386,000 pesos. Pero durante el tercer año sigues ahorrando tus 60,000 pesos. Entonces haces el mismo ejercicio. Ahora traes esta utilidad de esta rentabilidad más capital de 1,386,000 más tus 600,000 de ahorro, ¿cierto? Y ahora vas a tener para invertir 1,986,000 pesos, intereses de 198,000 y al final vas a tener 2,184,000. ¿Qué sucede si lo haces durante 5 años? Haciendo el mismo ejercicio. No te gastas los intereses. Mentalidad de gasto. Recibo algún interés y lo que hago es gastarlo. Mentalidad de inverahorro. Los intereses los reinvierto. Porque el interés compuesto es de las mejores estrategias para hacer crecer tu patrimonio para que rente. ¿Sí? Y así sea desde lo pequeño. ¿Qué nos pasa al quinto año? Mira lo que va a pasar al quinto año haciendo ese mismo ejercicio. El dinero va a crecer 6x. Va a crecer 6 veces, estos 6.5 veces, estos 600,000 pesos, de 50,000 en 50,000. Lo que pasa es que como tenemos una mentalidad de ahorro, tenemos 500,000 pesos y decimos, no, eso todavía es muy poquito. Ah, eso para que ahorrar 50,000 pesos. Pero si vas construyendo hacia adelante y entonces ya el segundo año no ahorras 50,000, sino ahorras 100,000 y al siguiente 200,000, imagínate haciendo este ejercicio lo que vas a tener al final de 5 años, al final de 3 años. Entonces, no proyectes tu crecimiento financiero a corto plazo. El crecimiento financiero se da en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque aprendemos a construir un patrimonio que renta. Y eso es súper importante. Generalmente hacemos es ahorro para gastar, pero si lo que nosotros aprendemos a construir es patrimonio que renta, entonces vas a hacer que esos intereses más adelante se puedan volver parte de tus ingresos pasivos, que eso es una meta muy importante. Así seas un emprendedor. ¿Listo? En términos de inversión, generalmente la gente me dice, bueno, sí, yo quiero entender sobre inversiones, ¿qué hago para invertir? Lo primero que le digo, bueno, ¿y cuál es su capital de inversión? Si yo te muestro hoy una excelente inversión, ¿cuál es tu capital de inversión? La realidad es que mucha gente no tiene un capital para invertir porque está esperando a ver cuál es la mejor inversión, a ver si ahorra.
cuando es totalmente al revés. Se dan cuenta que muchas veces nuestro pensamiento va al revés de cómo se mueven las finanzas y cómo son los ciclos financieros. Pero entonces voy a qué invertir, que ya tengo que terminar en 5 minutos, para dejar el tiempo de que podamos recibir preguntas. ¿Listo? ¿En qué invertir? Lo primero antes de invertir, me parece importante en términos de educación financiera, es entender el perfil, mi perfil como inversor. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estos perfiles inversionistas, tenemos como 3 categorías que son las que se conocen regularmente. El primero, el perfil conservador. Es esa persona que le gusta todo súper seguro, que tiene un nivel muy bajo de tolerancia a perder cualquier peso en medio de una inversión, ¿cierto? Está el moderado, que ya es un poco más arriesgado, que le gusta tener una parte en inversiones con perfil conservador y un poco más en unas más arriesgadas. Y está, pero dentro del riesgo medio, y está el de riesgo alto. Esta es la fórmula 1 de las inversiones, ¿sí? Entonces, esa persona que dice, o gano o pierdo. Pero para mi concepto y mi recomendación es, nosotros no deberíamos ser de uno en específico, deberíamos tener una mezcla entre ellos. ¿Por qué? Porque parte de ser buenos administradores de las finanzas tiene que ver con que yo no arriesgo todo, o el todo o el nada. Eso es de las peores estrategias que hay, el arriesgar el todo o el nada. Ah, en esta o gano todo o no gano nada. ¿Por qué? Si más bien en un término más tranquilo, entendiendo que el dinero crece con el tiempo, entonces más bien busco una serie de inversiones que preservan mi patrimonio y me ayudan a crecer. Entonces, es un poco hablando de, bueno, ¿qué tipo de inversionista soy? Ahora, también a qué tipo de inversiones llevo mis capitales, pues ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya entiendo qué tipo de perfil tengo, entonces también comienzo a definir, bueno, si yo tengo un patrimonio de 100 pesos, ¿cómo debería invertirlo? Entonces, en una estrategia conservadora, usted debería invertir el 70% en portafolios conservadores, el 20% en portafolios moderados y el 10% en portafolios de alto riesgo, que ya vamos a ver un poquito lo de los portafolios. Y de eso usted puede hacer la combinación de acuerdo a su perfil. Tal vez sea 60% conservador, 30% moderado, 10% alto riesgo, bueno, también dependiendo de las opciones que tenga en el mercado, o 90% en el conservador, 0% en moderado. Así hay varias formulaciones y eso uno lo debe planear y lo debe proyectar. Por eso es importante entender esto. ¿Qué tipo de perfil tengo y qué tipo de perfil tiene la inversión? ¿Por qué? Porque así mismo son los portafolios. Hay portafolios conservadores, dentro de los cuales tenemos finca raíz, los CDTs, los bonos del gobierno, son los más conservadores, y más o menos cuáles son sus tasas. Por ejemplo, un apartamento, una casa arrendada está entre el 4.5% y el 5.5% efectivo anual. En este tiempo que venimos de una oleada del tiempo de los CDTs, el tiempo de la renta fija, pues tenemos una renta fija muy buena, pero no siempre es así, por los mismos ciclos de la economía. En un periodo normal los CDTs más o menos rentan entre el 4 y el 6%. Los bonos del gobierno hoy día también funcionan de esa manera. Asimismo, con los portafolios moderados, hay diferentes opciones, fondos de inversión, crowdfunding. No me puedo poner a hablar al detalle de esto, pero tenemos mucha información al respecto y portafolios muy buenos. Y hay uno que sí quisiera resaltar aquí, emprender. Entendiendo esto, entonces, como emprendedor, ¿dónde ubico mi inversión cuando soy un emprendedor? Yo digo, depende. ¿Por qué depende? Porque puede ser o alto riesgo, por eso lo tengo en los dos lados, o alto riesgo, o puede ser riesgo medio. Lo que sí no veo es que sea riesgo bajo. Si tú no planeas y te lanzas como un loco a
a emprender, estás en riesgo alto. O ganas o pierdes. Y mejor dicho, ahí con el favor de Dios, algunos avanzan y logran avanzar, pero en esencia, realmente sería alto riesgo. Entonces, yo debo evaluarlo. Cuando yo hago una mejor evaluación, entro a un riesgo moderado, que está muy bien. Es un riesgo moderado, es un riesgo que puede ser controlable, que no estamos dentro de ese riesgo del 90% que quiebra en el primer año, pero todo eso son tips y cosas que son importantes revisar. ¿Por qué esto es importante? Porque generalmente no entendemos estas categorizaciones y entonces viene alguien y me dice, no, es que tengo una inversión en criptomonedas y eso, mejor dicho, le da el 200, 300% de un día para otro, no sé qué, pero cuando usted ya tiene inteligencia financiera, ¿cierto? Entonces usted dice, ah, bueno, ¿eso qué es? Es alto riesgo. ¿Son malas las criptomonedas o este tipo de inversiones de alto riesgo? No son Restaurante malas. Benítez, buen día, habla Sandra, ¿en qué podemos colaborarte? Ah, ok, alguien abrió por ahí Ya. el Espero que puedan micrófono. colaborar. Entonces, me permite evaluar entonces cuánto debería yo llevar de mi inversión. Mi recomendación en todas las opciones, a menos que usted ya sea un inversionista mucho más experto, es máximo el 10% en estas inversiones de alto riesgo. Máximo el 10%. ¿Sí? Y como les dije, pues hay las otras diferentes opciones, ya uno lo va validando y pues lo mejor es tener algún tipo de asesoría que les ayude en eso. Eso para cerrar aquí rápidamente nuestros temas respecto a la deuda, el ahorro y la inversión. Y si hay una fórmula, entonces, ¿cuál es esa fórmula? Quedó en tus manos, Padre. Pues la idea de este momento son preguntas, ¿no? No sé si alguien tenga... Ah, preguntas. Bueno, aquí ya estoy viendo preguntas. Sí, bueno, chicas, ¿qué les parece? Bueno, aquí Zulma al principio nos preguntó, ¿cómo hacer para cambiar de mentalidad de gasto a ahorro? Ok. Siempre mi recomendación es hacer un diagnóstico de mis finanzas. ¿En qué estoy? Ah, que estoy súper endeudada, entonces yo prefiero no revisar eso porque me estreso. No, esta no es una buena decisión. Debes conocer en qué está el estado de tus finanzas, tener un diagnóstico de tus finanzas para saber cómo te vas a mover hacia adelante. Y entonces, cuando ya tienes un norte de en qué estás tus finanzas, vas a saber hacia dónde vas a hacer. Entonces, lo que te va entrando, pueda que te dé el resultado es, inicialmente, pueda que no ahorre. Lo que debería hacer entonces es ir cerrando estas deudas. Entonces, lo primero que hace uno es ir cerrando esas deudas para realmente poder tener un excedente y comenzar a ir ahorrando. ¿Cómo cambio esa mentalidad? Quitando el decir lo que recibo de una vez, ¿cómo lo voy a gastar? Sino más bien, ok, si estoy muy endeudada, entonces, ¿cuáles son las deudas que debería ir atendiendo y ir pagando? En eso pues hay varias estrategias de cómo ir pagando, pero lo importante es pagar, reducir los tiempos, e ir soltando para poder realmente ahorrar. Porque si estás ahorrando, y pongo un comillas, estás ahorrando, pero tienes un montón de deudas, pues realmente cuando miras tu balance no estás teniendo un ahorro real, porque estás pagando un poco de plata cara y tienes aquí tu plata de ahorro. Entonces, eso hay que revisarlo. Pero hablando de la mentalidad, es dejar de pensar cuando recibo la plata es cómo la voy a gastar, sino más bien cómo puedo poner a producir ese dinero, ¿cierto? Ahorro para invertir. Lo que yo les decía, el 75-25. Entonces, ok, vamos y pagamos el 75, ahorremos el 25 y vamos construyendo ese patrimonio. Lo importante es esto, pensar en que cuando yo tengo esa disciplina, porque también tiene que ver con disciplina, de ahorro e inversión, en un par de años voy a estar dejando de correr detrás del dinero para que el dinero comience a generar algo para mí.
Ah, que son 100.000 pesos. Ah, que son 200.000. Son 200.000 que se producen sin que tú estés haciendo algo, pero eso va a ir creciendo, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Súper, Vivi. Aquí hay otra que ya me devuelvo porque antes hay otra, pero dice también Zulma, ¿cómo se realiza un plan para pagar rápido las deudas? Puedo hacer abonos, pero son tantos que no sé cuál es mejor abonar. Claro. Entonces, vuelvo al diagnóstico. Entonces, resulta que tú haces el diagnóstico y vas a esa parte de tus deudas y tienes 5, 6 deudas. Yo en algún momento llegué a tener 8 tarjetas de crédito. 8 tarjetas de crédito, ¿sí? Entonces, lo que hace uno es ir priorizando estas deudas e ir comenzando por la más pequeña, ¿sí? Para ir generando un efecto de, bueno, cojo la más pequeña, bueno, uno revisa dos tasas, cuál es la más pequeña y cuál es la que tiene el interés más alto. Pero generalmente uno debería comenzar por la más pequeña. Entonces me enfoco en pagar la más pequeña. Termino de pagar la más pequeña. Entonces, como ya cambié mi mentalidad de gasto y entonces ya ese dinero que me sobra de lo que tenía en mi presupuesto pagando esa deuda pequeña, no lo uso para gastarlo, sino lo uso para ir a la siguiente deuda. Entonces ahora lo que pagaba más lo que me quedó libre de esa siguiente deuda, entonces lo sumo y se lo comienzo a pagar a la siguiente. Y así vas pagando cada una de ellas. Ah, que recibí un bono, que hice un negocio, que no planeo de una vez cómo gastarlo, sino cómo puedo ir a mi primera etapa, que es libertad en esta área, porque muchas veces la gente cree que la libertad financiera es ir, poder gastar, pero realmente la libertad financiera comienza en liberándose de los bancos que te cobran un montón de dinero y que te tienen ahí cogido. Esa es una buena estrategia, hay otras más, pero esa es una que funciona. Esto también tiene que ver con, vuelvo y lo digo, inteligencia emocional y disciplina, la disciplina de pagar y entender que no vas a salir de las deudas de la noche a la mañana. Así que, o sea, tú sí te lo gastas de la noche a la mañana, pero salir de las deudas de la noche a la mañana no lo vas a ver. Es algo que va a ir creciendo, y debes tener esa disciplina y esa paciencia, ese dominio propio para poder ver resultados. Súper. Mira, dice, ¿qué concepto tienes sobre invertir en otras monedas, dólares o euros? Ok. Entonces, voy a mi, espérame, cierro acá. Ay, no quiere. Dame un segundito que quiero abrir aquí y no ve. Deshabilitar controles flotantes, listo. Entonces, lo primero que yo hago siempre es, ok, ¿a qué categoría los llevo? Esto es muy importante, ¿cierto? ¿A qué categoría llevo esa inversión? Voy a cerrar aquí. Ah, no, pero tengo que tenerla abierta porque necesito ver lo final. Y ahora aquí los portafolios. Entonces lo llevo a esta categoría. ¿Qué serían los dólares? ¿Riesgo conservador, riesgo moderado o riesgo alto? Porque también hay inversiones que son en dólares. Entonces, no solo inviertes en la moneda, sino inviertes también en el portafolio que te ayuda a crecer en ese tipo de moneda. ¿Qué pienso? Que hay ciclos. Hay ciclos en los que suben y bajan. Pero, por ejemplo, asesorando a un cliente, le digo, bueno, ¿y tú en qué inviertes? Me dice, no, yo invierto en dólares. Y dice, y bueno, ¿y cuándo compraste dólar? ¿A qué tasa compraste dólar? A 4.800 pesos. 4.850 pesos. Y yo le digo, ¿y por qué compraste dólar a ese precio? Me dijo, no, pues porque iba a subir a 7.000. Y le digo, ¿y cuál es tu fuente? Dice, no, pues en el noticiero estaban diciendo que con esto de Petro el dólar iba a recibir a 7.000. Digo, mira, es muy importante conocer en lo que vas a invertir. No te metas a una inversión que no conoces porque vas a perder dinero. Date el tiempo para conocerla. Si tú vas y miras cuál es la tendencia en el mundo del dólar, la tendencia en el mundo del dólar es a la caída. En el mundo el dólar viene cayendo. Ah, pero ¿por qué en Colombia viene subiendo? Pues porque tenemos un efecto político que no nos ha dejado volver a la normalidad del dólar, pero sin ese efecto político, por la incertidumbre que ha generado este gobierno, deberíamos tener un dólar a 3.800, 3.900 pesos.
pero vemos que el dólar está bajando. ¿Es momento de comprarlo? Yo diría comprarlo a un nivel de 4.000, 4.100, 4.200, porque seguro va a tener otra curva de crecimiento, pero en esencia el dólar va hacia la baja. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que entender en qué estamos invirtiendo. Hay que tener asesoría de esto, porque muchas veces no queremos pagar una asesoría, pero resulta que la asesoría nos libera de estar metidos en inversiones que no son rentables, ¿sí? Entonces, lo mismo con el euro, hay que mirar cuál es la tendencia del euro. Ahorita hay un boom en las redes, que el dólar se va a acabar, que se llegó el tiempo del dólar. Eso faltan años para que eso suceda, porque el mundo está montado en dólares. Y para que eso se desmonte, falta mucho tiempo. Entonces, lo que sí hay que conocer es que tú como país, en qué ola, en qué ola del dólar estás. Entonces, ahorita el dólar va a estar bajando, 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 bajando. Pueda que por momentos, por anuncios del gobierno se suba, pero ustedes ven que a pesar de lo que se habló la semana pasada o antepasada respecto a cambios del gabinete, subió rápido a 4.700 y volvió a bajar. Estamos hoy a 4.000. Ayer lo vi por debajo de 4.500. Entonces, sí es importante entender en qué momento comprar. El dólar no se compra por emoción. El dólar y las monedas, las divisas, se compran por el entendimiento de los ciclos de las monedas. Entonces, eso es muy importante. Súper. Angie, no sé si también con esta respuesta de Felipe te quedó claro y solventaste tu duda, porque también preguntaste algo alrededor de eso. Te compraste en 4.780, hoy están en 4.500. Entonces, si te quedó alguna duda adicional a la respuesta de ahorita, entonces escríbenos nuevamente. Digamos, ¿qué hacer? Un punto de qué hacer. Bueno, compré a 4.700. Mi recomendación para esos clientes fue, y estamos en 4.480 hace como 4 semanas. Entonces le dije, no, esperemos que igual, no es que se quede estático, puede subir, porque con los anuncios del gobierno eso va a suceder por lo que está pasando. Entonces, apenas subió a 4.700, le dije, por favor, salga a vender esos dólares, recupere, y ahí le digo, entonces, le podemos dirigir más o menos hacia dónde tener una inversión que esté expuesta a una moneda extranjera, pero que también le genere alguna rentabilidad. Eso, súper. Ahora, ¿qué debe hacer ella? Perdón, que no le respondí. ¿Qué debe hacer ella? Ahí hay que revisar el porcentaje. ¿Cuánto porcentaje menos o cuánto está perdiendo en términos porcentuales? Si compra 4.000, ¿a 4.000 qué dijo? 4.780 y hoy están 4.500. 4.780 y está a 4.500. Entonces, más o menos, ¿qué porcentaje es? Seguramente estará en un 3%, o 5, 6%, entonces has perdido el 6%. Si no es un dinero que tengas que sacar inmediatamente, que usar en el corto plazo, déjalo. Cuando esté otra vez hacia arriba, véndelo, y entonces aquí te asesoramos de cómo poder invertir mejor. Súper. Bueno, ¿en qué consisten las figuras de los CDTs en tu experiencia? ¿Crees que los emprendimientos les sirven? Pregunta Alejandra Ruiz. Las figuras de los CDTs. Entonces, vuelvo a los ciclos económicos. Vuelvo a los ciclos económicos y voy a las curvas de subida, a las curvas de bajada, a las curvas de subida. Y entonces mi respuesta es, depende. Si hace 3 años me hubieras dicho, invierto en CDTs, yo te digo, no inviertas en CDTs, porque un CDT estaba pagando al 4.5%. No es temporada de invertir en CDTs, seguramente la inversión estaba más en otro tipo de inversiones de renta variable, en fondos de inversión, en productos más diversificados, ¿cierto? Expuestos a alguna moneda que estuviera en algún movimiento. El dólar venía creciendo, entonces esa hubiera sido un poco la inversión. El año pasado, si me hubieras preguntado, ¿invertimos en CDTs? La respuesta es sí. El 70%, 80% debería estar invertido de acuerdo a la diversificación en algún CDT. ¿Por qué? Porque estaba en récord histórico de los últimos 20 años, dando unas tasas maravillosas. Entonces, sí era el tiempo de invertir en CDTs. ¿Este año invertir en CDTs es bueno? Sí, pues está todavía a tasas del 12 y el 14%. Es una buena tasa, ¿sí? Si me preguntas el año siguiente, ¿sería bueno invertir en CDTs? Seguramente no, porque vamos a ver que la inflación al final del año, si todo continúa como está proyectado,
va a terminar entre el 9 y el 10%, ojalá más hacia el 9%, y entonces ya los CDTs comienzan a bajar. ¿Por qué? Porque las tasas se mueven de acuerdo al comportamiento de la economía. Entonces, siempre cada año uno debe mirar hacia dónde está el movimiento de la economía para saber en qué momento de la ola se puede subir para tener una mejor rentabilidad y aprender a diversificar. Súper, por eso es tan importante de verdad una asesoría en todo esto, porque miren que son tantos datos, tanto que por ejemplo para mí es en mandarín un poco todo este tema, menos mal tengo un esposo financiero, pero sí que chévere poder no quedarse de pronto en las opiniones de las personas, sino ver el mercado y buscar una asesoría basado en el mercado, en cómo está, bueno, en fin, así como Pipe nos ha estado. Y mira que en las primeras inversiones está uno más cogido de ese tipo de asesoría, pero parte de esto es ir aprendiendo. Mire, esto es súper importante, esto es súper relevante, esto que les muestro respecto al perfil del inversionista y de los portafolios. Es súper importante y entender la diversificación. Uno va entendiendo eso y cada vez va tomando mejores decisiones en sus inversiones. Sí, súper. Bueno, aquí Mónica Cedeño nos dice, tengo una deuda de más de 50 millones que he pasado varias veces en la compra de cartera de los diferentes bancos. Primera pregunta, ¿esto es bueno, malo? ¿Termina pagando uno más así? Y la segunda, ya con el último banco llevo más de un año y medio y generalmente esas cuotas van a intereses. ¿Es adecuado en este momento volver a vender la cartera y que vuelvan más intereses o no vale la pena y mejor dejarlo ahí? ¿Cómo evalúas eso? ¿Cómo deberías evaluarlo? Entonces, coges tu crédito y miras cuál es tu tasa. Entonces tú le preguntas al banco, bueno, banco, necesito saber, o en tu extracto debe decir, listo, este crédito, esta es su cuota mensual y esta es su tasa efectiva anual. Entonces te dice, no, la tasa efectiva anual es del 17%. Y entonces tú vas y consultas por lo menos unos 3, 4 bancos, y en esto es muy importante. Cuando vas a colocar dinero, uno busca seguridad. Cuando vas a invertir en un CDT, buscas seguridad, entonces buscas bancos más grandes. Pero generalmente cuando vas a vender tu cartera, los bancos más pequeños son los que tienen mejores tasas. ¿Sí? Entonces por ahí está Itaú, el Banco de la Mujer, Credifamilia, Credis, hay varios. Las cajas de compensación tienen muy buenas tasas. Las cooperativas tienen muy buenas tasas. Entonces, a la hora uno de ir a vender sus créditos, perdón, a que le compren sus créditos, entonces, si tú vas y miras tu tasa y tienes una tasa del 17%, para el ejemplo, y ves en 3, 4 lugares que debes revisar en cómo están las tasas, ves una tasa que está mayor, pues la respuesta inmediata es, no, pues, ¿cómo voy a vender, cierto, a una tasa más alta? ¿Sí? Ahora, cuando encuentras una tasa por debajo de la tasa actual que tienes, por ejemplo, el 17%, 1, 2 puntos, 3 puntos lo mejor, 4 puntos lo mejor, pero siempre buscas vender es cuando tienes tasas más abajo. Tema de refinanciar a tasas altas y solo mover la cuota mensual, es mejor hacer el esfuerzo de seguir pagando la cuota con el interés actual y esperar el momento, buscar el momento en el que las tasas bajen. ¿Cuándo van a bajar en el caso de este año? Después del segundo semestre veremos tasas bajando y con mucha más fuerza en el 2024, si no sucede algo extraordinario. Bueno, súper, súper. Hoy nos pasamos unos minuticos más, pero creo que todo esto fue una súper información de valor. Creo que en general todas las preguntas se respondieron. Si tienen alguna otra duda, no olviden escribirnos a nuestros internos, a nuestros canales en YouTube, en la página web, en YouTube también van a encontrar más tardecito esta charla, este taller tan importante. Muchísimas gracias, Pipe. Si alguien tiene más, alguna otra duda, podemos darle unos minuticos más. Si no, me parece que todo está, mejor dicho, espectacular, pero yo creo que para verse unas 2 veces más esta grabación, porque Mucha hay muchos información. conceptos. Y eso que tocamos solo 2 punticos, ¿no? Ay, no, sí, pero estuvo súper chévere. Bueno, Caro,
Claro que está por aquí para que nos dé los últimos anuncios y despedida, pero Pipe, qué chévere que estés aquí. La idea es poder seguir teniéndote con nosotras y que nos sigas bajando toda esta información. Más adelante, qué chévere ver un taller solo de esto, un curso de unas varias sesiones para que podamos tener esto un poco más estructurado, pero entonces les estamos contando en nuestros canales. Te dejo, Listo, Karen. listo. Muchísimas gracias por la invitación. Y claro, pues estoy ahí disponible lo que necesiten. Un abrazo para todas, que estén muy bien y sigan con la fuerza de emprender. Bueno, Bendiciones. Felipe, muchas gracias por acompañarnos hoy. Creo que el tema de finanzas se vuelve supremamente relevante para nosotras como emprendedoras y dentro de nuestro programa Mompreneurs VIP, esto es absolutamente importante. Por eso vamos a contar con Felipe como nuestro mentor. Para todas las que quieran ser Mompreneurs VIP, estamos de convocatoria para esta segunda generación. Este programa inicia en agosto, pero recuerden que son cupos limitados y desde ya estamos llenando los cupos, así que todas las interesadas en Bogotá, en La Sabana y también en Medellín, ya tenemos abierta esta convocatoria, solo 30 cupos. Solo tienen que contactarnos a través del mensaje directo por Instagram o a través del WhatsApp, lo encuentran ahí en el link de la bio también de nuestra cuenta de Instagram. Muchos ya tienen nuestros WhatsApp personales también, así que súper bienvenidas a ser Mompreneurs VIP, a llevar a otro nivel este emprendimiento con todas las herramientas que ponemos desde la comunidad. Entonces no les quitamos más tiempo. Gracias a todas, sigamos conectadas y unidas porque sabemos que juntas es que nos potencializamos. Entonces que tengan un lindo día. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.